Why are you gay? Bueno, antes hemos estado viendo, o hemos estado preguntándonos, porque han puesto como una especie de recreación muy cutre en el programa este de Todo es mentira, mientras hablaba una víctima, y entonces hemos visto cómo... Me recuerda un poco, no sé si habéis visto la película de Titanic, al principio cuando están explicando, guay, te hacen una recreación en 3D de cómo se choca el barco, cómo tal, se empieza a hundir, y luego ya ves la película, que es una forma de emplazarte en lo que viene a ser la parte técnica de lo que habría sucedido. Me recuerda un poco que han intentado hacer esto aquí. Por lo que habéis dicho, parece que no estaba muy conseguido. Entonces, ya puestos a estas cosas, vamos a ver cómo lo habría explicado uno de los mejores canales de noticias, si no el mejor canal de noticias que hay en YouTube, que son Noticias Ilustradas, que habría hecho ya un vídeo al respecto para que nos enteremos de cómo habría sido concretamente, con los datos que tenemos, el accidente y la tragedia que habría ocurrido en Adamuz, ¿vale? Alta animación. Accidente de tren en España. Nos vamos al domingo 18 de enero. Los dos trenes implicados son el Irio 6189, que ha salido de Málaga a las 18:40 con destino Madrid, y el Albia 2384, que ha salido a las 18:05 de Madrid con destino Huelva. Ok, cuando son las 19:45 y los dos trenes están circulando a una velocidad parecida, cercana a los 210 km por hora, por una zona de máximo 250, se encaran cerca del pueblo cordobés de Adamuz. Esta es la vía. Aquí tenemos el Irio, que tiene 8 vagones en donde van 317 pasajeros. De repente, aún no se sabe por qué, los 3 últimos vagones se salen de las vías con tan mala suerte que se colocan sobre las vías de dirección contraria. En esas que tan solo 20 segundos después aparece la Albia de 4 vagones donde van 184 pasajeros, al que no le da tiempo a activar los frenos de emergencia y chocan de frente con la cola del Irio. Esto provoca que el Albia descarrile y que sus 3 primeros vagones acaben cayendo 4 metros por el terraplén de su derecha. Date cuenta. Este está bastante... O sea... Dentro de lo cutre que es hacer esto con las estas del Paint, está bastante mejor articulado que el que han hecho aquí en 3D para el programa este En Boca de Todos, ¿eh? Dice que habla como yo. No, habla como yo. Bueno, a lo mejor habla un poco como yo. Esto provoca que el Albia descarrile y que sus 3 primeros vagones acaben cayendo 4 metros por el terraplén de su derecha. Date cuenta que estos primeros vagones, donde viajaban 53 personas, son los que se han llevado la peor parte, ya que se han destrozado convirtiéndose en amasijos de hierro. De hecho... Es que, de hecho, ha aparecido... Creo que esto lo ha dicho Juanma Moreno, que algunas de las víctimas y demás, donde habría sucedido el peor impacto de todos, son irreconocibles hasta el punto que van a tener que averiguar qué es qué a través de pruebas de ADN. Es decir, imaginaos el estado en el que tenían que estar algunos de los fallecidos para decir esto es irreconocible, esto es un amasijo de hierro, de carne y de sangre, esto tenemos que hacer pruebas de ADN o... utilizar otros elementos distinguibles, como si alguien tenía escayola, si alguien tenía un empaste de oro, si alguien tenía un marcapasos, si alguien tenía una pierna ortopédica para averiguar quién era quién dentro de toda esta gente. De hecho, el maquinista del Albia, de tan solo 27 años, es uno de los fallecidos. Después del impacto, que ha sido fortísimo, en donde muchos de los asientos han salido disparados, el Irio ha continuado unos 800 metros hasta que ha conseguido detenerse cerca de una estación técnica y los supervivientes han salido por el techo y las ventanas. De momento hay 39... Esto es una locura, esto no lo sabía. Es decir, después de que se hubiese producido todo esto, uno de los trenes dijo, bueno, yo voy un poco más para adelante, ¿vale? Qué salvaje, tío. De momento hay 39 muertos y de los 152 heridos, 48 están hospitalizados, 12 de ellos graves. Tengo que comentarte que el presidente de Renfe ha dicho que no es seguro que el Albia hubiese golpeado la cola del Irio y que puede que hubiese chocado contra otra cosa que hubiese en la vía. El ministro de Transportes ha calificado el accidente de tremendamente extraño porque los trenes eran nuevos. De hecho, el Irio había pasado la revisión hace 4 días y la vía había sido renovada en mayo, además de que todo ha ocurrido en una recta estándar. La vía había sido renovada en mayo, pero hay que decir que hubo muchos avisos y hubo muchas alertas sobre esa zona en concreto que habrían sucedido, por ejemplo, en las pasadas Navidades. Es decir, si vemos, por ejemplo, las declaraciones que hemos visto del programa este de Todo es mentira, donde este señor, que 4 familiares suyos iban en estos trenes,
nos habría dicho lo siguiente en relación con su hijo. Pero es que ya me están... Vale. Muchas gracias. Todo lo que ha contado usted lo hemos escuchado. Transite decir, yo puedo ser... Yo quiero y arreglen el lazo político de este país. Se puede decir... Mi caso, ¿no? Que los puñeteros políticos de este país se pongan una vez manos a la obra, hombre. Y arreglen solucionen los problemas que tenemos en este país. Que la semana pasada... El domingo pasado, el mismo tren, a la misma hora lo cogió mi hijo que vino a ver el Rey León a Madrid y se quedó averiado también en la misma vía del tren. La misma vía del tren se quedó averiado una hora al salir de Madrid. Robertron 91, gracias por la suscripción. El mismo tren, con el mismo número de tren. ¿Qué pasa? Aquí lo dicen en el segundo 30. ¿El que dicen en el segundo 30? Pues hemos visto variación con alguna relación con lo ocurrido. Además, no es la primera vez que se producen incidencias en esa vía. Adif avisó de hasta 8 incidencias en Adamuz el año pasado y en junio el Senado preguntó al Gobierno justamente por este tramo. Moncloa reconoció 2 problemas técnicos solo un mes después de renovar la vía, uno derivado de las altas temperaturas porque una de las nuevas chapas habría entrado en contacto con un rail, una incidencia que fue resuelta. El otro fallo se detectó en una tarjeta necesaria para que el sistema de señalización funcionase. El Gobierno aseguró que en todo momento la seguridad de los trenes estuvo garantizada, las incidencias se arreglaron, pero el sindicato de maquinistas, el SEMAF, pidió en agosto que se redujera la velocidad en ese tramo por el estado de las vías. Son las últimas imágenes del lugar del siniestro, los restos del tren de Irio siniestrado. A vista de dron se aprecia la magnitud del impacto. Bastante loco. Además de que todo ha ocurrido en una recta estándar. Por último, decirte 3 cosas. Se ha descartado el error humano, porque los sistemas electrónicos lo corrigen inmediatamente, o sea que no ha sido esto. En esa zona hay un cambio de agujas, o sea que al mínimo desperfecto de la vía, pues puede que lo haya afectado. Y hace 5 meses el sindicato de maquinistas pidió a Adif rebajar la velocidad máxima de 300 a 250 km por hora en esa zona, porque los trenes estaban sufriendo muchas vibraciones. Y también hay muchas... Bueno, y por lo visto el accidente se habría producido entre 200 y 210 kilómetros por hora, es decir, no estaban tampoco a la velocidad máxima. Voces criticando la falta de inversión en la alta velocidad en un momento donde hay circulando más trenes que nunca. De momento se han cancelado todos los trenes Madrid-Andalucía, hasta que lo investiguen y retiren los trenes afectados, algo que ocurrirá en los próximos días, así que si tienes algún viaje en tren seguramente te lo cambien por uno de bus. Te pongo en pantalla los teléfonos de Irio y Adif que han habilitado para los afectados y os dejo con las imágenes aéreas del accidente. Hasta luego, loco Pixas. Tío. Dice sobre el tramo en cuestión y su renovación. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice María Jamardo? Termino, hablar de que María Jamardo, lo de politizar el dolor, eso ella probablemente ha decidido que no va con ella. Escuchaba al ministro Óscar Puente, y termino, hablar de que él no puede hacer ninguna afirmación porque sería especular. Efectivamente, al señor Óscar Puente no le pagamos por especular, tampoco por tuitear y bloquear a media España cada vez que hace una crítica sobre el mal funcionamiento de la red ferroviaria. Eso es algo que habría que mirarse, ¿eh? O sea, no sé hasta qué punto el hecho de que haya sucedido una tragedia de esta magnitud puede, de alguna manera, incidir o tener algún... No, evidentemente no hay ninguna vinculación entre la tragedia y el hecho siguiente, pero que yo o que cualquier persona que pueda estar a lo mejor entre los desaparecidos o entre los heridos o entre los fallecidos en esta tragedia no pueda seguir, en este caso, la información porque Óscar Puente le tiene bloqueado en Twitter, que no pueda acceder a las cosas que va diciendo el ministro, que no le aparezcan porque le tiene bloqueado en Twitter, sería para mirárselo, ¿eh? Sería para mirarse la idea esta de que el ministro de Transportes vaya bloqueando al personal. O sea, a lo mejor, si eres un señor que es ministro y desde tu cuenta oficial, donde dices cosas de ministros, aparte de tuitear muy fuerte y poner chistes y meterte con el personal y ser un troll, a lo mejor habría que cambiar. O sea, a lo mejor Óscar Puente tendría que abrirse
otra cuenta para los troleos de Óscar Puente y luego una cuenta para las cosas más serias y oficiales relacionadas en este caso, por ejemplo, con un accidente de trenes. En fin, vamos a ver lo que dice María Jamardo. Cada vez que hace una crítica sobre el mal funcionamiento de la red ferroviaria. El ministro está ahí para escuchar las críticas, para recogerlas y para aplicar aquellas correcciones que estén en su mano, que sean su competencia y que pueda hacer para mejorar esos trayectos y el funcionamiento. Y sobre todo para aclararnos a lo mejor algunas cosas en los próximos días. Como por ejemplo de esos 700 millones que hacías antes referencia, Manuel, que refería el ministro, si todos fueron a infraestructuras, si en el tramo concreto de desviación de Córdoba, en esa mejora de la línea Madrid-Sevilla al que se destinaron 52,4 millones de euros, tiene algo que ver que se adjudicase a una UTE en la que entraba una empresa que se llama ADVI, que curiosamente contrató al señor Koldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica con un sueldo de 6.000 euros al mes y un 75% de beneficio si conseguía contratas. Y los tuvo a cargo de ADVI, insisto, una de las adjudicatarias de esa reforma del desvío de Córdoba que recoge a Adamuz, es decir, que está contemplada Adamuz, ya se aparecen los pliegos de licitación de las expropiaciones y de la adjudicación de la obra, hasta febrero de 2014, es decir, muy poco antes de su detención. Entonces, todas esas cosas no son especulaciones, son datos. Y sobre eso sí tendrá que pronunciarse el ministro Óscar Puente. Al hilo que... Es una vergüenza que un ministro desde una cuesta ministerial se dedique al activismo civil y a trolear y a tener bloqueadas a la peña. Eso a mí es lo que en este momento más me toca un poco los cojones, ¿no? Pero bueno, ahí están, dándolo todo. Why are you gay?